Tardes a todos. Veo ya personas conocidas que siempre nos acompañan y el día de hoy vamos a realizar una webinar relacionada con la biometría ocular dirigida básicamente a la escogencia de lo que son las fórmulas para el cálculo del lente intraocular. ¿Listo? En la webinar anterior sobre, digamos, biometría en el diagnóstico de catarata, hablamos de la importancia de la medida y de los errores sistemáticos que se cometían si yo generaba una mala medida o tomaba una medición inadecuada para poder determinar el cálculo del paciente. Pero esto también, y de manera paralela, es tan importante como decir, medí bien, ahora ¿con qué hago el cálculo? ¿Listo? Entonces, digamos que no es, yo puedo tener todos los ingredientes para un plato, ¿listo? Pero si no tengo el sartén, pues yo no puedo hacer el utensilio adecuado, no voy a manejarme bien al momento de llevar a cabo la ejecución de ese plato. Entonces, es como tener las herramientas, ¿listo? Para poder determinar cuál es la mejor forma de calcular dicho lente. ¿Listo? Para que el paciente obtenga los resultados que esperamos. Entonces, dentro del cálculo de potencia de los lentes intraoculares, tenemos una batería completa de fórmulas que nos permiten mejorar ese cálculo, refinarlo y dar el mejor resultado refractivo al paciente. ¿Listo? Y tres grandes grupos de fórmulas que existen son las fórmulas de regresión, las fórmulas de emergencia y las fórmulas híbridas. En este caso vamos a ver cuándo uso y por qué las uso. ¿Listo? Antes de comenzar, pues la idea es tener unos objetivos claros y al final evaluamos si los cumplimos o no al momento de realizar, de dar la información en esta webinar. ¿Cuáles son nuestros objetivos hoy? O sea, tratar de comprender cuáles son los fundamentos teóricos de estas fórmulas, listo, para calcular el lente, analizar las diferencias de cada una de esas fórmulas específicas para poder establecer cuándo y por qué las tenemos que utilizar, ¿listo? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de cada una? Evaluar la precisión en cada uno de esos casos y cuáles son las limitaciones relacionadas. Y la idea es que podamos desarrollar los criterios, unos criterios de selección al momento de determinar qué fórmula vamos a usar. ¿Listo? ¿Para qué? Para que tengamos resultados óptimos y cuando el paciente salga de su cirugía, pues no tengamos una sorpresa refractiva, que pues es una situación que en ningunos queremos pues estar. Y hago la aclaración y la salvedad, o sea, en ningún momento quiero que se sobreentienda que vamos a hacer aquí un manual que tiene que ser completamente seguido al pie de la letra, ¿no? Porque el juicio clínico de cada doctor es el factor más importante acá. Acá vamos a tratar de dar unas pautas para mejorar ese cálculo. ¿Listo? Y como yo no puedo hablar de fórmulas sin hablar de cómo ha evolucionado ese cálculo de potencias y cómo ha ido cambiando la cirugía de catarata y cómo ha ido cambiando la escogencia y el diseño de los lentes, ¿listo? Hay que hablar de cómo ha evolucionado esta parte y de cómo ha pasado la cirugía de catarata de ser una técnica para rehabilitación de la función visual hasta llegar a ser un procedimiento refractivo, o sea, con funciones para eliminar un defecto refractivo específico y que el paciente no tenga la necesidad de usar gafas. ¿Listo? Y de esto, listo, al llegar a este punto de nosotros querer una precisión excepcional, el cálculo del lente intraocular es una de las variables más fundamentales para alcanzar ese objetivo y que el paciente esté satisfecho, que el paciente vea bien. ¿Listo? Uno de los grandes factores de los cuales va a depender que ese cálculo sea adecuado es la elección correcta de las fórmulas para calcular esos lentes intraoculares y digamos que
como hemos ido evaluando y hemos ido encontrando variables que han mejorado y refinado ese tipo de cálculos, hay que entender esas bases fisiológicas que han permitido llegar a esas fórmulas y cómo han evolucionado en el tiempo. ¿Listo? Digamos que antes de 1970 o de los años 70, las cirugías de catarata eran extraer, dejar al paciente áfaco y ponerle un lente oftálmico supermodular al paciente de un +15, de un +16, y que el paciente pues lograra enfocar con sus gafas por transparencia, ya sea un cripto o esas gafas que pues ya gracias a Dios no vamos a tener necesidad de usar en estos tiempos. Cuando llegamos a 1970, pues se empezó con la creación de los primeros lentes intraoculares, se vio la necesidad de fórmulas que permitieran determinar esa potencia y que el paciente no tuviera necesidad de utilizar esas potencias positivas tan altas. ¿Listo? Y en ese momento, la primera o la mejor forma de hacerlo, ¿listo? Eran con las fórmulas de regresión empírica. Y estábamos hablando de las fórmulas de Fyodorov y de Winkels, que considero que fueron un poco adelantadas para su época y por ese pensamiento tan futurista y por las limitantes en la tecnología no siguieron evolucionando como se debía. ¿Qué hacían estas fórmulas empíricas? Pues decir, venga, si yo le puse a un paciente que tenía una córnea de 43 y una longitud axial de 25 y le puse un lente de 20 y con ese lente quedó de metro, pues a todo el que me llegue con una longitud axial de 25 y una curva de 43 le meto el mismo lente y voy a obtener el mismo resultado. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hacen las fórmulas de regresión, pero pues con sus limitantes que ya luego las vamos a ver más adelante en detalle. Luego, en la década de los 80 llegó la segunda generación que se utilizaron aproximaciones teóricas en esas fórmulas de regresión empírica, ¿listo? Para mejorar el resultado. O sea, empezaron a meterle un poquito de matemáticas al tema para poder refinar el resultado porque se dieron cuenta que como lo venían haciendo, algo estaba fallando. ¿Listo? Cuando llegamos a la década de los 90, que llega la tercera generación de fórmulas, ¿listo? Y debido a que empezaron a salir diferentes marcas de lentes con diferentes fabricantes, ¿listo? Llegó la necesidad de hacer cálculos específicos por cada diseño de lentes para mejorar y refinar el cálculo en pro de que el resultado refractivo fuese el mejor. Y cuando llegamos ya a los años 2000, esos años de oro, empezamos a utilizar métodos predictivos un poco más avanzados para poder determinar esa posición del lente, esa potencia del lente, que va a permitir o que iba a permitir que el paciente tuviera los mejores resultados. ¿Listo? Ya en la década del 2010 hasta la actualidad, llegaron las fórmulas de quinta generación, que son fórmulas que tienen un componente matemático muy fuerte, que ayudan a predecir con buena medición de las estructuras oculares la mejor fórmula de ese lente intraocular. Y no solo la mejor fórmula, sino el lente que le permita con mejor calidad visual al paciente recuperar sus funciones. Y actualmente con este boom de la inteligencia artificial, de redes neuronales, del machine learning, esas fórmulas han ido migrando, ¿listo? Se han ido sumando, han ido conformando un híbrido importante que va a permitir mejorar los resultados refractivos y evitar, valga la redundancia, esas sorpresas refractivas. Entonces, en la medida en que hemos ido evolucionando en el tiempo, hemos ido ingresando variables en los cálculos que permiten ese refinamiento. Anteriormente solamente se hablaba de longitud axial y queratometría. Básicamente, esas longitudes, pues, desprecian otras funciones o esos parámetros y utilizar esos dos parámetros y despreciar los otros parámetros existentes generaban una disminución en la eficiencia del cálculo del lente. Entonces, en este caso, si hablamos de biometría óptica, por ejemplo,
La longitud axial es la distancia desde el epitelio pigmentario de la retina hasta el epitelio corneal, hablando pues a nivel de topografía de la córnea y biometría. Y estos métodos específicos permiten predecir de manera adecuada los resultados adicionales. En medida que han ido evolucionando las fórmulas, fuimos ingresando la profundidad de la cámara, luego el espesor del cristalino y últimamente pues el diámetro blanco a blanco para determinar también esa posición efectiva del lente intraocular. Entonces, hablamos de que actualmente utilizamos un sinnúmero de parámetros que nos permiten detener o tener de manera adecuada resultados específicos. ¿Listo? Y uno dice, listo, muy bonito el tema de los cálculos, pero cuando el cirujano entra, lo primero que hace es que si yo coloco, cuando traigo el cristalino, ¿listo? Mi ojo queda en una condición pseudofáquica. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cuáles son los fundamentos que yo tengo que tener en cuenta para poder dilucidar qué fórmula voy a utilizar más adelante? Hay ecuaciones muy sencillas, ¿listo? Que son las fórmulas de emergencia, que ya las vamos a explicar bien, que se han ido sumando en el tiempo. Y esto lo que permite es calcular la potencia del lente intraocular para neutralizar el error refractivo del ojo afáquico. O sea, yo saco el cristalino y si saco el cristalino, ¿qué potencia va a necesitar mi lente intraocular para que mi paciente quede viendo bien? ¿Listo? Y esto no solamente se relaciona con la potencia, sino que también se relaciona con la distancia de este lente a la cara posterior de la córnea. Y eso es lo que se denomina eh, posición efectiva del lente intraocular, ¿listo? Y que ha sido como la piedra en el zapato en todo este contexto. Cuando yo meto un lente intraocular, ¿dónde va a quedar? ¿Listo? Si se me va a ir más adelante, si se me va a ir hacia atrás, dependiendo de la posición o de la potencia del lente, va a ser mayor o menor el efecto de esto. Y por ejemplo, cuando nosotros realizamos los cálculos que metemos el lente intraocular, por lo general los cálculos se hacían en el aire, o sea, como si fuesen índices específicos de aire. Había que mejorar ese cálculo o hay que realizar ese cálculo con el índice de refracción de los medios acuosos. Entonces, esto genera un cambio en la potencia necesaria dentro del lente, porque ya sabemos que el medio o el índice de refracción del medio donde se encuentre el lente va a determinar la potencia final específica de ese lente que se necesita. Y actualmente con la evolución ya de todo es, de las formas de medición, con las topografías y todo esto, podemos compensar ya los procesos de aberraciones de alto orden que tiene el paciente para refinar la parte de la calidad visual del paciente. ¿Listo? Pues teniendo en cuenta esos cuatro parámetros específicos, el principal y más difícil de calcular es la posición efectiva del lente. Ese es el más difícil de calcular. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Y por qué tiene tanto impacto? Porque cada 0.1 milímetros de equivocación en esa medida me van a generar un error específico de 0.50 dioptrías en promedio en el cálculo. ¿Qué quiere decir? Que si el lente se me va hacia atrás o se me viene hacia adelante, 0.1 el error refractivo me va a quedar en 0.50. Entonces, eso va a ser mi margen de tolerancia. ¿Por qué? Porque si tengo un error de 0.3, el paciente me va a quedar o miopizado o hipermetropizado, un 1.50. ¿Listo? En promedio. Estas fórmulas, pues, pueden generar cambios específicos en la satisfacción que tiene el paciente y yo debo utilizar la herramienta adecuada para poder predecir esa posición. ¿Listo? Cuando hablamos de fórmulas de regresión, recuerden que ellos solamente tienen en cuenta la córnea y la longitud axial para poder determinar la potencia del lente.
Ellos no calculan, o sea, ellos tienen como una posición fija, consideran que el lente va a quedar en una posición fija, mientras que en las fórmulas de divergencia utilizan modelos teóricos para decir, mira, va a quedar en esta posición. Si se me queda más atrás o más adelante, voy a tener un error de tal potencia. Y cuando ya llegamos a estas fórmulas híbridas de última generación, utilizan análisis, big data, machine learning y dice, mira, usted pone este lente en este ojo y lo más probable es que va a quedar en esta posición efectiva, entonces autoajusta para que la potencia, para que ese cambio en la posición no me afecte el resultado óptico del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de que yo personalice o al momento de personalizar los resultados? Yo puedo tener diferentes objetivos, ¿listo? Hay doctores y pacientes que prefieren la emetropía, ¿listo? Que permita que el paciente vea de lejos sin problema y logre su función visual de manera adecuada. Entonces, doctor, yo quiero quedar emétrope, déjame mis dos ojos de lejos perfectos. ¿Listo? Ahí sea que tenga que usar gafitas para cerca. Dejar al paciente con una miopía leve para mejorar la visión intermedia y cercana, pues yo puedo calcular para eso y reducir la dependencia a las gafas de lectura. ¿Listo? Puedo generar una monovisión, ojo dominante de lejos, ojo no dominante de cerca, una micromonovisión o mini monovisión donde las diferencias entre cada ojo son inferiores a cero, perdón, a una dioptría, en promedio 0,75 para que el paciente tenga cierta libertad. Y si necesita visión de detalle, pues necesita una corrección adicional o también el paciente se le puede ofrecer la opción de multifocalidad con buena agudeza visual a las diferentes distancias. Pero eso va a depender de la capacidad que tenga yo de calcular un lente intraocular exacto, porque si no, no voy a obtener el resultado refractivo ideal. ¿Listo? Estas fórmulas, como han ido evolucionando en el tiempo, pues nos van a permitir mejorar esa exactitud. Pero vamos a hablar, digamos, de todo lo que existe y de algunas de las que están vigentes, porque pues las podemos llegar a necesitar y ahorita vamos, cuando miremos los algoritmos de escogencia, vamos a ver por qué. ¿Listo? ¿Qué son fórmulas de regresión? Básicamente son fórmulas derivadas de cálculos estadísticos poblacionales grandes. O sea, lo que les decía, se escogieron 20.000 personas y dentro de esas sacaron subgrupos de longitudes axiales de 24 con córneas de 42. Y a todos esos, a los que les pusieron un lente de 20 dioptrías, quedaron cercanos a la hemetropía. Entonces dicen, listo, 42, 24, lente de 20. Pues la fórmula tiende a generar este cálculo específico. ¿Listo? ¿Cuál es su base teórica? Regresión, revisar valores específicos de la biometría del paciente para relacionarlos con la potencia del lente intraocular y son regresiones lineales o no lineales en el tiempo, que se establecen mediante datos históricos. Ventaja principal son las más simples y el requisito es mínimo. Usted utiliza longitud axial y queratometría. Pues si usted tiene un biómetro ultrasónico y tiene un queratómetro, puede utilizar una fórmula de regresión. Y la limitación básicamente es que no todos los ojos son iguales, o sea, yo no voy a encontrar por lo general una córnea de 39 con un ojo de 28, ¿listo? Entonces ya allí los cálculos comienzan como que, voy a trastocar aquí y voy a generar ciertos inconvenientes y errores en la medida. Entonces, la primera representante y la más conocida y que aún se usa en algunos casos es la famosa SRK, que es la contracción de las primeras letras de los creadores de esta fórmula, es el SRK de Sanders Verlauf Kraft y es una fórmula de 1980. ¿Listo? ¿Qué utilizaba? La constante del lente intraocular, la longitud axial, ¿listo? Y la queratometría, multiplicando por unas constantes específicas que van a generar una potencia específica del lente, ¿listo? Vuelvo y le reitero, ¿qué necesitabas? Queratometría y longitud axial. La aplicación clínica fueron las primeras que había, no había de otra, entonces había que usarse. ¿Qué pasaba? Que cuando tenías anatomías extremas, ya sea ojos muy cortos o ojos muy largos,
la fórmula comenzaba a generar error. Y adicionalmente a eso teníamos factores específicos, como por ejemplo el no uso de la profundidad de la cámara, pues esto no generaba un buen resultado en la mayoría de los casos. O sea, para la fórmula, de lo único que necesitabas del ojo era longitud axial y queratometría. No le importaba dónde quedara el lente. Si quedaba muy adelante o si quedaba más atrás, a la fórmula no le interesaba eso. Pero ¿qué pasaba? Que al paciente se le generaban defectos refractivos residuales. Listo. Se dieron cuenta de que algo no funcionaba. Entonces dijeron, vamos a hacer unos ajustes porque en ojos grandes o en ojos cortos no está funcionando la fórmula. Mejorémosla. Pero pues sí, mejoró. Empezó a usar constantes según longitud axial. O sea, decía, ojos largos, constantes tales. Ojos cortos, es mejor utilizar tal constante y empezó a refinar el cálculo, mejoró en relación al anterior, listo, pero todavía le faltaba mejorar en el efecto, porque es que usted no sabe qué ojo le va a llegar al momento de calcular. Entonces, ¿qué era lo importante en esta evolución? Que empezó a encender las alarmas diciendo, venga, es que esto hay que mejorarlo. Vamos mejorando la tecnología para hacer las mediciones, tenemos que mejorar las condiciones de medida. ¿Listo? Pero como en la vida, pues todo va a sufrir ciertos cambios. Nosotros no sabemos qué recursos vamos a tener para hacer los cálculos. Todavía hay unas indicaciones en las cuales yo voy a verme forzado a usar la fórmula de regresión. Si yo no tengo una biometría total, multiestructural, listo, o sea que se limitan los datos, si yo solamente tengo longitud axial total y queratometría, pues voy a tener que utilizar este tipo de fórmula. Y no en todos los países tenemos o se tienen los recursos específicos para hacer este tipo de mediciones. A veces toca por emergencia hacer el cálculo, no se puede tener y montar al paciente, por ejemplo, hacerle una biometría y el paciente tuvo un accidente y tuvo una abulsión de cristalino, entonces con lo que haya venga, utilicemos esta fórmula o cuando nosotros vamos a hacer algo que se llama validación cruzada, que ahorita lo voy a explicar en detalle al final. Listo, y que es una de las mejores herramientas que tenemos para refinar los cálculos. Digamos que nosotros hablamos de que tenemos una práctica moderna porque tenemos acceso a equipos que te van a permitir a ti mejorar ese cálculo, el refinamiento de ese cálculo. Entonces, en la medida en que nosotros vamos obteniendo nuevos equipos para refinar ese cálculo, podemos evolucionar al momento de poder utilizar otro tipo de fórmulas que tengan más variables para optimizar la potencia del lente final. Y básicamente, ¿cuáles son esas limitantes que me van diciendo a mí, venga, vamos sacando estas fórmulas del camino? No predicen la posición del lente y sabemos que la distancia entre los lentes afecta la potencia final del sistema óptico. ¿Listo? Depende de la población. Es que si las fórmulas SRKT fueron realizadas, perdón, la SRK fueron realizadas en población anglosajona, esos cálculos no van a ser completamente aplicables a la población latina y va a haber un margen de error. Ya sabemos que existen características distintivas por raza. ¿Listo? Cuando vamos viendo que va evolucionando en el tiempo este boom que hay en la miopía y todo, pues los miopes de hoy van a ser los pacientes de cataratas dentro de 30, 40 años. Entonces, son ojos que van a necesitar fórmulas diferentes para poder calcular su lente intraocular ideal. ¿Listo? Ellas solamente tienen en cuenta los parámetros que le comentaba, dos, longitud axial y queratometría, y no incorporan los otros parámetros adicionales como profundidad de cámara, espesor de cristalino y diámetro de la córnea, ¿listo?
y tienen una inducción sistemática simplemente porque pues, los ojos cortos van a tender a presentar una hipermetropización, es lo que muestran, y los ojos largos tienden a miopizarse, precisamente porque la posición efectiva del lente depende de factores que no se están midiendo y solamente de la longitud axial. ¿Listo? Y estas son las fórmulas que hay, eso es un cuadro comparativo, las fórmulas que existieron, las fórmulas de regresión. Y miren que al momento inicial yo les comentaba, Binkors y Fyodorov fueron fórmulas muy adelantadas a su tiempo. Miren que ellas sí trataron de incluir la profundidad de la cámara, incluso Binkers 2 trató de adaptar esa profundidad de cámara al defecto refractivo o al tipo y diseño de lente, pero tenían esos rangos, todos rangos muy cortos, ojos entre 22 y 24,5 milímetros de longitud. Y los porcentajes, pues, de precisión, ninguno superó el 75%, que se puede traducir de diferentes maneras, o sea, o en error refractivo o en número de pacientes con errores refractivos. Ahora sí, si yo tengo que usar sí o sí una fórmula de regresión, ¿listo? Esa fórmula l- voy a recomendar un paso a paso de qué debo hacer para poder decir, bueno, la uso, la voy a usar de la mejor manera posible. Lo primero es saber si tengo una biometría completa. Si yo tengo mi biómetro óptico con topografía, con todas las condiciones específicas o con queratometría, pues sí, sí lo tengo. Si lo tengo, utilizo fórmulas más complejas, porque esos biómetros me van a dar a mí la posibilidad de utilizar fórmulas superiores en generación que me van a permitir optimizar los datos. Pero también está la alternativa de no tenerla. Entonces, allí sí considero esa fórmula de regresión para poder calcular la potencia más cercana de ese paciente. ¿Listo? Y cuando ya yo tengo esas valoraciones, ya yo tengo que evaluar esa longitud axial, ¿listo? Determinar en qué rango se encuentra y si, por ejemplo, está entre 22 y 24,5, pues yo puedo utilizar SSRK 2 que me va a dar un resultado muy aceptable. Pero si está por debajo de 22 milímetros y por encima o por encima de 24,5, lo ideal es no tratar de usarlas, es buscar la alternativa. Sin embargo, hay que advertirle al paciente que puede quedar un defecto refractivo residual y que su objetivo va a ser recuperar la transparencia de los medios oculares y que probablemente necesite gafas después de la cirugía o lentes de contacto en su defecto. ¿Listo? Entonces, las fórmulas de regresión fueron muy importantes en su momento. ¿Listo? Porque permitieron decir, vamos a tener que medir más aspectos, vamos a tener que mejorar la biometría para mejorar los resultados, porque los que tenemos, las fórmulas que tenemos con los datos que podemos obtener no son los mejores. Listo. Actualmente ya no se usan mucho, se utilizan en situaciones específicas como las que acabamos de comentar, porque su precisión ha ido reduciendo en el tiempo, ya hay mayor diversidad de rangos de longitudes axiales, de curvaturas, astigmatismos irregulares, y esto pues va a generar una disminución en el resultado final. La idea es no usarlas, pero si no tengo de otra, pues no le voy a meter cualquier lente al paciente del que tenga pues allí para que el paciente no se me quede sin lentes. Y lo ideal siempre es tratar de ir actualizando tanto las herramientas de medida como las herramientas de cálculo para poder utilizar fórmulas de mejor generación y como mínimo fórmulas de tercera generación. ¿Listo? Espero que esta parte haya sido clara. Digamos, las fórmulas de regresión han sido importantes, fueron de las primeras y es de las que uno aprende a querer porque sabe de dónde vienen. Las próximas que vienen, las fórmulas de emergencia, tienden a ser un poco más herméticas porque pues, no, nadie muestra cómo calcula su lente para que no hayan unas copias. Entonces, estas fórmulas de emergencia específica ya vienen fundamentadas en óptica geométrica
aplicada y algunas utilizan un poco de análisis de regresión para refinar también sus resultados. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el principio fundamental de estas fórmulas de emergencia? Óptica geométrica paraxial y ecuación de emergencia. Y digamos que lo primero o su concepto más puntual es que tiene en cuenta los múltiples elementos y las múltiples estructuras del ojo para poder calcular o predecir la fórmula necesaria del lente intraocular para que el paciente obtenga los resultados refractivos que nosotros queramos. Hemetropía, multifocalidad, monovisión, cualquiera que ustedes decidan. ¿Listo? Entonces, eso permite el refinamiento de los resultados y la fórmula de emergencia ajusta las potencias calculadas a los índices de refracción a nivel intraocular para que estas fórmulas puedan optimizarse. ¿Listo? Porque no es lo mismo, repito, calcular en aire que calcular en humor acuoso y en humor vítreo. Ventajas, o sea, la matemática que hay. Si la matemática se utiliza de la manera adecuada, nos va a dar muy buenos resultados y no solo los cálculos empíricos que queramos hacer, pues como en las primeras generaciones de fórmulas. Y esta pues establece ya o trata de hacer una predicción de la posición efectiva del lente utilizando regresiones y relacionando parámetros de cada ojo, todos los parámetros de medida, o sea, ya no solamente es la córnea con la longitud axial, sino que, bueno, ahora vamos a analizar la córnea que tiene 41, 42 dioptrías, más la profundidad de la cámara que tiene 3, más el espesor de cristalino que tiene 3.5, más la total que tiene, la longitud axial total que tiene 24.8. Entonces, a ese ojo se le colocó un lente de 21 dioptrías y tuvimos resultados hemetrópicos. Entonces ya se fueron refinando esos cálculos específicos para mejorar la condición del resultado final. Entonces pasamos del primer modelo de ojos, que era longitud axial y queratometría, a buscar resultados como este, longitud axial, espesor central de la córnea, profundidad de la cámara, espesor del cristalino, profundidad de la bóveda vítrea. ¿Listo? Y se complejizó el cálculo, pero también se refinó el resultado. Entonces, esto ha permitido que los pacientes tengan mejores condiciones porque ya se tiene en cuenta, si el lente me queda en esta posición, voy a necesitar un lente con tal potencia. Si me queda en esta posición, voy a necesitar un lente con otra potencia porque esa posición efectiva del lente afecta el resultado final. ¿Listo? Y qué características tienen estas fórmulas. Primero, pues, SRK no se quiso quedar atrás con la 2 por ejemplo, y le metió teoría, le metió matemáticas al tema de la fórmula, ya en los años 90. Llegó el doctor Holliday con su fórmula, la Holliday 1, y llegó Hofer Q en 93. Cada una de estas fórmulas con una característica muy específica, optimización de constantes del lente intraocular. Y cada una de esas constantes van a depender del fabricante. Estas fórmulas ya tuvieron en cuenta al que fabricaba y no solamente la condición específica del paciente para predecir de mejor manera la posición efectiva del lente, ya utilizando parámetros un poco más complejos dentro del cálculo. Esto mejoró la precisión entre el 70 y el 85%, tratando de mantener una diferencia no mayor a 0.50. O sea que si yo predije que era un 19.50 y tuve un 19, se consideraba un éxito. ¿Listo? Si yo decía que era un 19.50 y resulta que era un 20, también se considera un éxito refractivo. Eso era el rango normal o el margen de error normal. Y se convirtieron en el mínimo aceptable para hacer los cálculos. Entonces, eso ayudó mucho a los pacientes.
Esta fórmula, como les comentaba, utilizó las regresiones para poder calcular esa posición efectiva del lente, utilizando la constante A del lente, que va a depender, digamos, de la rigidez de los ápticos, de la posición de los ápticos, del tamaño de los ápticos y la tendencia hacia la ubicación que va a tener ese lente ya cuando se inserta dentro del globo ocular del paciente, prediciéndolo utilizando longitud axial, queratometría y la constante A de ese lente para mejorar la predicción de su posición intraocular. Funciona muy bien en ojos mayores a 24,5 por experiencia, por encima de 26 hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Tiende a fallar un poco después de los 26 milímetros de longitud axial y en ojos cortos, ¿listo? Pero para eso se han ido refinando, se han ido refinando, han ido mejorando y el doctor Holaday mejoró ese cálculo incluyendo las condiciones del cirujano, el surgeon factor, o sea, no es solamente el lente dentro, sino cómo se inserta o la forma como el cirujano insertaba el lente. Eso personalizó que el error humano, disculpen la expresión, el error humano o la inducción humana, ¿listo? Sea un factor de error. O sea, no todos están con la misma delicadeza, con la misma velocidad, y eso puede ajustarse para mejorar la predictibilidad del resultado refractivo. Entonces, ya empezaron a utilizar profundidad de cámara, queratometría y el factor del cirujano para mejorar el efecto. Y esto es individual, o sea, no es que todos los cirujanos tengan el mismo factor de corrección, no. O sea, es individual y se puede individualizar. ¿Listo? Uno los puede calcular, pero pues ya es más de cada doctor. Y la fórmula es muy, muy precisa entre los 22 y 26 milímetros. No quiere decir que si hay 26,2 pues no se pueda usar. Sí, y esto pues ayuda a mejorar las condiciones refractivas posteriores a la cirugía. Esa ventaja de la necesidad o de la facilidad de personalizar el factor cirujano, ¿listo? Se convierte también en una posible limitante. Y es que si yo utilizo una constante que no es la mía, pues también voy a inducir error. Entonces tiende a utilizar, hacer como una carta con dos caras. ¿Listo? Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Y luego llega el doctor Hofer, perdón, y llega la fórmula de Hofer-Q, que es básicamente especializada en ojos cortos. Si se fijan, pues siempre estaban como la tendencia al ojo largo, pero el ojo corto había quedado un poquito descuidado. Mm, Perdón, es 1993, un pequeño error aquí de traducción, de escritura. En 1993, el objetivo básicamente era optimizar ese cálculo en ojos cortos porque nos estábamos quedando un poco detrás con esos cálculos, ¿listo? Ajustando cada uno de esos cálculos a la longitud axial específica del paciente y modificando eh, esa posición efectiva del lente, que ya aquí cambia un poco el nombre, de acuerdo a la longitud axial del paciente. Entonces, la posición efectiva del lente en Hofer Q es el PACD, que es la profundidad de cámara personalizada. Él trataba pues como de predecir antes dónde iba a quedar el lente, evaluando todas las condiciones para mejorar el resultado refractivo y que los hipermétropes tuvieran un mejor resultado posterior a las cirugías. Pero ¿qué pasaba? Pues si yo me especializo en ojos cortos y la uso para hacer cálculos en ojos largos, pues voy a tener un inconveniente. ¿Listo? Y estas son los comparativos específicos entre cada una de esas fórmulas de tercera generación que permitieron mejorar los cálculos para que los pacientes tuvieran mejores resultados y nosotros también tuviéramos más tranquilidad al momento de eh,
En el caso mío, pues de calcular el lente y enviar al cirujano los resultados y en el cirujano de hacer la cirugía con mayor confianza. Listo, pasamos con resultados ya inclusos en condiciones específicas hasta del 90%. Listo. Y como lo prometido es deuda, ¿cuándo uso las fórmulas de emergencia? O sea, esas fórmulas de tercera generación, si yo tengo ojos dentro del rango normal, 22 a 26, más o menos, las puedo usar. Anatomías oculares sin condiciones extremas, o sea, córneas muy curvas, astigmatismos irregulares, tengo que tener cuidado con ellas, ¿listo? Tratar de hacer con ellas la validación cruzada, la vamos a hablar en una presentación ahorita, pues en unas diapositivas ahorita. Y si no tienes disponible fórmulas de cuarta o quinta generación, siempre voy a preferir la evolución, pero si no las tengo, puedo usar estas sin ningún problema, ¿listo? Con los cuidados que se necesitan. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ojo largo, utilizo SRKT, no pasa nada. Si tengo ojos dentro de los rangos normales, puedo utilizar Holaday 1, ¿listo? Tratando de optimizar el surgeon factor. Y si tengo ojos cortos, pacientes hipermétropes axiales, trato de utilizar Hofer Q. ¿Para qué? Para mejorar y refinar los cálculos si solamente tengo fórmulas de tercera generación. Pero pues ya la mayoría de nuestros biómetros traen otro tipo de fórmulas que permiten mejorar las condiciones. Entonces, ¿por qué son mejores que las de regresión? Primero, pues los principios ópticos van un poco más allá de la regresión estadística, o sea, ya yo calculo con un nivel de personalización diferente, tengo constantes que voy a personalizar de acuerdo a las condiciones de las estructuras oculares, ¿listo? Que me van a permitir predecir bien o de mejor manera la ubicación o la posición efectiva del lente y que esto no es nuevo, esto lleva años. Miren que estamos desde los 90 con ellos y hemos tenido buenos resultados y se mantienen dentro de buena vigencia y los estudios muestran que tienen buenos resultados. Obviamente, si yo lo comparo con las fórmulas de regresión, pues el impacto en el porcentaje de mejor resultado refractivo, pues incrementa, ¿listo? Y tengo mayor cantidad de opciones en rangos de anatomías extremas, por ejemplo, en ojos largos y ojos cortos dentro de la medición. ¿Listo? ¿Cómo escojo la fórmula? ¿Listo? Siempre voy a evaluar si yo tengo mi biometría. Es lo ideal siempre hacerlo, ¿listo? Si la tengo completa, trato de escogerla, hacer mi cálculo con ella y si tengo acceso a una fórmula superior, pues siempre va a ser mucho mejor. Si no la tengo, considero las de regresión, pero siempre voy a tratar de tener fórmulas superiores. O sea, yo no me puedo inventar un parámetro, coger un calculador y decir, ah, es que solamente tengo la queratometría, tengo la profundidad de cámara y la longitud axial, pero no tengo el cristalino, entonces me lo voy a inventar. No puedo hacer eso, porque el resultado no va a ser el ideal. ¿Listo? Si no lo tengo, mejor me voy a las de regresión. Y si tengo longitudes axiales menores a 22, ¿listo? Utilizo Hofer Q. Si tengo longitudes axiales mayores a 24,5, trato de utilizar SRK. Y si tengo longitudes axiales entre 22 y 24,5, pues utilizo Holaday que me da también buenos resultados. ¿Listo? Esto es como un algoritmo de escogencia que te permite optimizar la selección de la fórmula de manera más adecuada. Entonces, conclusiones que me permito hacer aquí, pues las fórmulas de emergencia deberían ser como el mínimo aceptable, ¿listo? Porque es que ya los pacientes son más exigentes con su resultado visual. Obviamente, si yo tengo un paciente que tiene una catarata muy densa, la catarata total, pues si no tengo forma de cómo medir, pues ya me voy a otro tipo de fórmulas que me permitan analizar de una manera diferente. La precisión es muy buena, mejora mucho los resultados postquirúrgicos a nivel refractivo, ¿listo?
conocemos cuáles son sus limitaciones, sabemos cómo se pueden complementar y mejorar esas limitaciones y ellas nos permiten ir reconociendo condiciones en las cuales no podemos hacer un cálculo adecuado, visto que sintamos que no se está haciendo como bien la condición, y podemos decir, bueno, ya necesito migrar a una fórmula mejor para poder calcular. ¿Listo? Si no lo tengo en el biómetro, pues entro a la calculadora online y utilizo una fórmula de generación siguiente conociendo todos los parámetros. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que existe en el momento, existía en el momento de las fórmulas a nivel vergencial. Hay muchas en el mercado. Estas han sido como las más conocidas, las que más se manejan, con las que más se accede dentro de los biómetros que podemos tener en el consultorio y que vienen incluidas dentro de los calculadores. Algunos tendrán una adicional como Olsen, pues, pero aquí vamos a hablar de las más conocidas y que básicamente se relacionan con el resto de las que hay en el mercado. Pero como ahorita todo ha ido evolucionando, ¿listo? Ya la inteligencia artificial, pues en la parte médica se viene asomando, las fórmulas también se van vinculando a ese análisis con Big Data, como le digo, con redes neuronales que permiten el refinamiento de ese cálculo. Disculpen que siempre digo la palabra refinamiento, pero no hay otra forma, es mejorar y optimizar ese cálculo, ¿listo? Y nos permiten obtener resultados en condiciones que uno consideraría que no son fáciles de calcular, ¿listo? Estas fórmulas híbridas consisten o nos llevan a una nueva era en el cálculo y por ende también necesitamos una biometría de última generación y avanzada para poderlas usar. ¿Listo? Entonces, estas fórmulas que utilizan múltiples bases de datos, un montón de gente, pues, de las cirugías que se han realizado, de los análisis que se han realizado prequirúrgicos y de los posquirúrgicos y aprende de los errores que se cometen y de los aciertos que se cometen y comienzan a decir, digamos, a equilibrar de por qué se hizo esta valoración prequirúrgica, me dio este resultado, esperábamos este, pero encontré este, o esperábamos este y encontramos este resultado y obtuvimos, digamos, unas líneas específicas que permiten reconocer las fórmulas de manera más adecuada para obtener resultados refractivos confiables. Entonces, ¿cuáles son sus bases de aprendizaje? Machine Learning, redes neuronales, Big Data. Ventajas, identifican patrones muy complejos. Ya hay irregularidades, astigmatismo irregular, ectasias corneales, que no se tienen en cuenta dentro de las fórmulas de tercera generación o las fórmulas tradicionales. Vas a entrar al calculador, un calculador X y te dice, venga, vas a calcular en un ojo virgen o en un ojo operado. ¿En qué cirugía hiciste? ¿Qué cirugía hiciste? PRK, LASIK, queratotomía radial. ¿El paciente tiene queratocono? Sí, no. El paciente tiene X condición. Entonces, el algoritmo refina y hace cálculos para mejorar la función visual, perdón, el resultado para obtener la función visual deseada. ¿Y esto cómo se obtiene? Prediciendo uno de los factores más críticos, que es la posición efectiva del lente. ¿Listo? Mejoraron predicciones hasta en un 95%. Estos estudios, pues, digamos que aquí se basa en evidencia. Yo no digo tanto hasta el 95%, yo digo hasta el 85%, porque es lo que veo en mi práctica, pero tengo que ser acorde con las publicaciones que hay. ¿Listo? Y esto ha hecho que la mayoría de los biómetros y nosotros confiemos en este tipo de fórmulas. ¿Listo? Abandonando un poco las que ya hay en el camino. Y cuando llegaron estas fórmulas, ya el modelo se fue complejizando. Miren que ya no es solo córnea y longitud axial o córnea, longitud axial, cristalino, no, o sea, ya encontramos adiciones que esas fórmulas utilizan, como por ejemplo la función pupilar, el ángulo capa, el eje pupilar, el ángulo alfa, el ángulo lambda, y todo el tilde del cristalino, todo el diámetro anteroposterior.
del cristalino y el diámetro del ecuador del cristalino. Y estas fórmulas, pues que si uno las quisiera hacer manuales, pues se convertiría en un proceso muy, muy inconveniente. Cada una tiene su análisis específico, son tipo black box, o sea, son cajas negras, nadie sabe cómo funcionan las fórmulas de Barrett, nadie, solo él, nadie sabe cómo funciona la fórmula de Kane, solo él, la de Hill, solo él. Son cuestiones que son secretos porque tienen un trabajo muy, muy grande, pero los biómetros, por ejemplo, los tienen incluidos y son un poco más efectivos que las páginas que hay en Internet. ¿Por qué razón? Porque es que el biómetro utiliza muchos más decimales para hacer los cálculos y entre más datos tengas, más refinamiento hay. Mientras que uno acá viene y mete 3.5, pero resulta que era 3.47, 38, 27, 22. Entonces la cantidad de decimales también afecta el resultado. ¿Listo? Y básicamente esta cuarta generación y la quinta generación van aumentando de complejidad en el tiempo. Por ejemplo, en el 96 llegó Holaday 2, una mejoría Holaday 1, en el 2000 llegó Haggis, luego estas fórmulas fueron incorporando más valores, como le digo, el espesor del cristalino, el diámetro blanco a blanco, ¿listo? Incluso Holaday llegó a utilizar 7 variables para el cálculo, incluyendo la edad. Uno dice, caramba, vamos a seguir refinando para mejorar condiciones específicas. Haggis dice, venga, yo voy a utilizar no solamente una constante del lente, sino que voy a utilizar tres, 0, 1 y 2. Y cada una va a depender de esa posición, de la distancia del lente a la córnea, en fin, aumentando la cantidad de precisión específica para mejorar ese resultado final. Entonces, ¿qué generó eso? Mejor resultado tanto en ojos vírgenes como en cirugías refractivas y ojos con anatomías atípicas, largos, cortos, ¿listo? Pero digamos que la limitante, ¿cuál era? La biometría. Si yo tengo una biometría que no tiene las condiciones específicas, voy a limitar también los resultados de estas fórmulas. Y cuando ya llegamos a estos valores, por ejemplo, o a este tipo de fórmulas, como Barrett, ¿listo? Hay Universal 2 desde 2010 que ha ido mejorando en el tiempo, la Hill RBF, la fórmula de Kane, la fórmula de Evo o la fórmula Evo, ¿listo? La fórmula Nasser 2 son fórmulas que tienen una precisión muy, muy grande porque utilizan estrategias de análisis que te permiten a ti determinar o mejorar ese cálculo a nivel refractivo. Por ejemplo, Barrett optimiza con sus datos. ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? El resultado es este. Y van evolucionando, van mejorando en el tiempo con esa alimentación digamos, de series de casos específicos. Hill, por ejemplo, utiliza la función de base radial que permite un patrón de reconocimiento en cada uno de los casos en condiciones específicas y tienen más de 20.000 casos pues reportados. Eso es una cantidad de personas o de casos importantes que te permiten un aprendizaje importante al momento de calcular, ¿listo? El lente intraocular. Kane también va por ese camino, está utilizar redes neuronales que se van entrenando, van analizando y van mejorando en el tiempo. Y esta fórmula Evo es como una verificación óptica del proceso de metropización y tiende a ser, es como una evolución de la de Barrett. Él va diciendo, bueno, el paciente, cómo se metropizó, dónde fueron quedando sus posiciones de sus lentes para tener un resultado específico de metropía. Entonces, allí dice, esta es la potencia del lente porque probablemente la posición efectiva que va a necesitar el, o en la que va a quedar el lente es esta, póngale un 20. Entonces, es como predecir cómo va a emetropizarse el paciente y a obtener un muy buen resultado. Entonces, ¿cuáles son los modelos? ¿Qué utilizó Barrett? ¿Qué hizo Barrett para decir,
vamos a calcular un buen diseño de lente para calcular una buena posición efectiva del lente y que puedas utilizar el lente de manera adecuada independientemente del fabricante. Análisis de emergencias. Miren de dónde viene. Y ajustes que van refinando empíricamente el resultado. O sea, me dio 19, era 19,25. Ah, no, entonces hay que cambiar tal variable para que mejore el resultado final. Y han ido evolucionando en el tiempo y ese aprendizaje ha sido importante para poder predecir de manera adecuada esa posición efectiva. ¿Listo? ¿Qué variables usa? Longitud axial, keratometría, profundidad de cámara, ¿listo? Y longitud o espesor del cristalino, grosor del cristalino. El algoritmo no me lo pregunten, no lo conozco porque es que el doctor no lo va a mostrar, ¿listo? Y él tiene unas constantes como en las generaciones anteriores, ¿listo? En este caso se llama lens factor y los fabricantes y el cirujano lo pueden modificar, ¿listo? O sea, tú puedes modificar tanto tu lens factor o el fabricante de acuerdo a los promedios que encuentra puede irlos optimizando. Y esto pues uno los va encontrando en sitios oficiales sobre cuáles son las variables específicas del lente que se va a introducir, ¿listo? Fortalezas, o sea, pues esta fórmula no tenemos que hablar mucho, muchos la conocemos, es muy buena en varios de las longitudes axiales, ¿listo? Y tiene un muy buen resultado en análisis de pacientes con cirugías refractivas corneales. Puedes verlo con una calculadora gratuita, ¿listo? O también está incluida dentro de los biómetros. Ya sabemos, la habíamos comentado, cuál es la fortaleza de tenerla dentro de tu propio biómetro porque no desprecias ninguna, ningún decimal en la medición, ¿listo? La fórmula de Hill, ¿listo? Esta fórmula ha tomado mucha fuerza, que es inteligencia artificial pura y dura, como decimos aquí en Colombia, ¿listo? Es un aprendizaje, ya va aprendiendo automáticamente con cada cálculo que se va realizando y con una retroalimentación, digamos, de los casos a nivel posoperatorio. Ya habíamos hablado de la cantidad de casos que tienen validados con los resultados, ¿listo? Porque ellos utilizan patrones de reconocimiento de resultados ópticos y eso pues autoajusta las variables que necesita el lente para poder obtener resultados adecuados, ¿listo? Y miren que las fortalezas van siendo las mismas que hay dentro de de todas las fórmulas de quinta generación. O sea, las fortalezas son porque pudieron eliminar las debilidades que hay en las fórmulas de la anterior generación. El problema aquí son las anatomías que están demasiado extremas y fuera de lo normal. Allí es donde uno tiene que ir refinando y utilizando fórmulas con mejor, digamos, con mayor cantidad de datos para refinar el proceso. Entonces, la única limitante es que pues, se requieren datos y datos y datos poblacionales para mejorar el efecto. O sea, digamos que si tienen más casos en Estados Unidos que aquí en Colombia, pues la fórmula va a funcionar mejor en personas de Estados Unidos que aquí en Colombia. ¿Listo? Y la precisión, entre el 88 y el 93% de los pacientes quedaron dentro del rango del más 0,50 o del menos 0,50. Kane, red neuronal, ¿listo? Esas redes neuronales van evaluando por condiciones, ¿listo? Córneas, o sea, evalúan córneas con córneas, longitudes axiales con longitudes axiales y van diciendo diferentes niveles de aprendizaje. Y esto va permitiendo refinamiento óptico, la cantidad, digamos, de sujetos que tienen con biometrías completas, o sea, obteniendo todos los resultados de las estructuras del ojo, son más de 12.000 casos, listo. Entonces, ese aprendizaje automático ha permitido que la fórmula en algunos casos se acerca o supere un poco a las fórmulas de Barrett en algunos estudios, listo. Incluyendo casos, por ejemplo,
de que esta fórmula tiene en cuenta el género biológico de cada paciente, si es hombre, si es nacido hombre, si es nacido mujer, y la edad que tiene el paciente. De hecho, el calculador lo pide, listo. Y eso permite un refinamiento del cálculo del lente final. Actualización constante. Listo. Machine Learning siempre está actualizando. O sea, la fórmula no tiene las mismas condiciones que tenía ayer. Hoy la fórmula tiene un análisis diferente. O sea, que yo una vez me puse a hacer un análisis de una fórmula hoy y la hice a los 15 días y el resultado fue levemente diferente. Entonces, sí es real, porque metí los mismos valores en la medición. Si son curiosos, hagan la prueba y verán que efectivamente sí está evolucionando la fórmula. ¿Listo? Y pues la fortaleza, miren, los mismos. O sea, eliminar las limitaciones de las anteriores. Y los porcentajes, obviamente, que están entre el 92 y el 96%. Comparativa de fórmulas y esas fórmulas híbridas. La idea es que pues, se puedan utilizar dentro del biómetro, pero tienen sus calculadoras. Si ustedes tienen los datos y no lo tienen dentro del biómetro, lo pueden colocar allí, ¿listo? Y se pueden tener resultados adecuados para lograr enfocar, digamos, esa imagen en la retina de manera adecuada y que el paciente se sienta cómodo al final, ¿listo? ¿Y cuándo las uso? Longitudes axiales extremas, yo las utilizaría en todos los casos, listo, pero obligatoriamente en poscirugías refractivas, de queratorrefractivas, pacientes hipermétropes muy altos, por ejemplo, córneas muy planas, córneas, longitudes axiales muy cortas, profundidades de cámara muy atípicas. Y cuando yo quiera un resultado muy preciso, porque mi paciente no se opera por catarata, sino porque no quiere usar gafas, por ejemplo. Entonces, allí que tengo que calcular un lente intraocular premium. Entonces, yo aquí no me puedo equivocar de manera muy marcada. ¿Por qué? Porque los errores aquí no son uno. Es la cantidad de errores equivalente a los focos que tenga el lente. Entonces, si yo tengo un lente intraocular multifocal y tengo 5 focos, es un pentafocal, y tengo un error de 0,50, pues cada uno de esos anillos va a tener un error. Entonces va a ser un poco inconveniente para el paciente. Y esos pacientes que tienen expectativas visuales muy altas, obviamente ya usted maneja a su paciente, pero tiene que realizar cálculos adecuados para dejarlo cercano a esas expectativas. ¿Listo? Entonces, ya sabemos por qué son superiores, o sea, la forma como analizan para realizar el cálculo, la identificación de patrones que son muy complejos, constantemente están mejorando, o sea, no están guardados allí en una página, sino que ellos están aprendiendo constantemente para su automejoramiento. Son versátiles, tú lo puedes utilizar en varios, o sea, no tienes que decir, es que el ojo está corto, me voy para Hofer Q, es que el ojo está largo, me voy para SRKT, es que tengo que utilizar eh, la constante X, me voy para tal fórmula, listo. Entonces son muy versátiles, mejoran, de acuerdo, pues por la cantidad de variables que evalúan, mejoran la predicción de esa posición efectiva del lente y mejorando, obviamente, los resultados finales. Constantemente se están validando. Eso hace parte del análisis que tienen de inteligencia artificial, ¿listo? Y tienen errores refractivos o sorpresas refractivas mucho menos agresivas que las otras fórmulas en casos específicos. Entonces, ¿cómo selecciono yo una fórmula híbrida? Si tengo una óptica completa y tengo una biometría óptica completa con todas las variables que le mostraba y tengo longitudes axiales o menores de 22 o mayores de 26 milímetros, pues utilizo Keino Bar Universal. Me va muy bien. Esa es mi primera línea y lo tengo en calculadores o lo puedo tener en el biómetro. Si el paciente tiene cirugía refractiva previa, Barrett Truquet o fórmulas específicas a nivel postrefractivo. Aquí en la parte postrefractiva no vamos a ahondar mucho porque ese es material completo de otra webinar porque hay que hablar de condiciones muy especiales. ¿Listo? Si el paciente quiere utilizar un Leo Premium, o sea, qué tipo de lente intraocular premium quiere, si quiere multifocal, si quiere tórico, si quiere EDOF.
pues yo tengo que utilizar múltiples fórmulas y hacer un análisis multivariable para poder determinar y calcular si hay eficiencia en los resultados. Como muchos tienen un aprendizaje específico, yo tengo que tratar de hacer una validación cruzada, calcular con diferentes fórmulas para ver si me dan los mismos resultados o si las discrepancias son menores a 0,50. Entonces, si tengo muchas discrepancias entre esas fórmulas, mayores a 0,50, las comparo con las anteriores fórmulas, con la de tercera generación, por ejemplo, y valido con ellas para ver si los resultados son los adecuados. Entonces, todas estas fórmulas permiten o han permitido que los pacientes tengan mejores resultados en el tiempo. Pero es que hay exigencias, pacientes con cierta exigencia, exigencias mayores a las que teníamos hace 15 o 20 años. Ahora los pacientes quieren ver a todas las distancias, los pacientes quieren ver eh, los cráteres de la luna, como dicen algunos pacientes, y obviamente pues hay cosas a las que no se pueden llegar, hay que aterrizar y decir, mira, el mejor resultado se obtiene con esto, pero pues hay límites específicos. Listo. ¿Cómo decido yo qué fórmula voy a utilizar? Lo primero que tengo que hacer es ver qué recurso tengo, si tengo biometría o no tengo biometría, si la tengo completa o si tengo una biometría parcial. Si es parcial, pues tengo las fórmulas como mínimo de tercera generación. Tengo una biometría completa, puedo utilizar cuarta o quinta generación. Luego de determinar eso, escojo qué ojo voy a analizar, si es corto, si es normal, si es largo, ¿listo? En relación a la longitud axial, si el paciente tiene una córnea virgen o tiene cirugía refractiva, ¿listo? ¿Y qué objetivo refractivo tengo? Si es un lente monofocal o si es un lente premium. ¿Listo? Ahora, ya después de saber esto, ¿qué fórmula uso? ¿Qué es lo ideal? Una fórmula híbrida de quinta generación. Yo entro en el calculador y obtengo mis resultados, si es posible, en la mayoría de los casos es posible, listo. Si no tengo la posibilidad, me voy mínimo con una de tercera generación y valido con esas fórmulas de tercera generación de manera cruzada, mínimo con dos fórmulas de tercera generación y miro si hay discrepancias mayores a 0,50. Pero ¿qué es esta validación cruzada que hemos hecho o hemos conversado tanto? Si yo miro aquí, ¿listo? Puedo ver que mi paciente, yo le hice la fórmula con Hofer Q, porque el paciente tiene una longitud axial dentro de lo normal, pero tendencia corta. Y tiene una profundidad de cámara baja. Hofer Q me dio 21 para hemetropía. SRKT, que es para el otro lado, también me dio 21. ¿Listo? Haggis también me dio 21, a pesar de tener las constantes. Y Holaday también me dio 21. Entonces yo digo, venga, pero es que cuatro me están diciendo 21, significa que ese es un número certero. Si tengo Barrett o tengo las otras, la puedo comprobar allí. ¿Listo? Entonces, a las cuatro me dieron el mismo lente, la misma potencia, tengo una certeza importante de que ese va a ser el resultado. Pero si me voy al otro ojo, ¿listo? Miro que ese RKT me dio 20,50 más 20,50, pero eh, y cambió, este es un M20, me dio 21 y calculo con Hofer Q los mismos diseños de lentes, 20,50, 21, 20,50. Hay una diferencia de 0,50. ¿Listo? Es manejable. ¿Cuál escojo? Si mis ojos se parecen, listo, en profundidades de cámara, en condiciones de longitud axial, en queratometría, si mis ojos son muy similares, yo cojo el que se me parezca al otro ojo. Pero si hay una diferencia, por ejemplo, de 0,50 en la queratometría, como se ve aquí, me voy con el, 0, con el 20,50. O sea, yo trato de compensar y hacer ese análisis cruzado entre las diferentes fórmulas. Esa es una validación cruzada para poder determinar que el resultado refractivo va a ser lo más óptimo posible si no tengo acceso, por ejemplo, a esas fórmulas de última generación. Entonces, estos son como al final situaciones especiales con recomendaciones que vamos a dar
para escoger resultados de fórmulas específicas. Ojos cortos, Kane en la primera opción, y se utiliza esto como interpretación para tratar de escoger la mejor fórmula posible. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Evolucionar continuamente en el cálculo del lente intraocular, tratar de utilizar fórmulas de última generación, si no mínimo de tercera generación, listo, dependiendo de las recomendaciones de cada fórmula, tratar de realizar validaciones cruzadas, listo, y calcular con múltiples fórmulas para tratar de reconciliar esas diferencias y determinar cuál es el mejor resultado. Tratar de optimizar el lente, realizar, por ejemplo, este tipo de actividades, ir haciendo exámenes o estudiando los cálculos, ¿listo? Para mejorar la satisfacción tanto nuestra como los pacientes. Y aquí pues les dejo los análisis, las referencias que se Farid, utilizaron perdón, Farid, no se para ve la validar. presentación ahora, ¿eh? No sé si, no estoy viendo la presentación yo por lo menos de mi, no sé si la están viendo, yo no la estoy viendo, ¿eh? Sí, igual. ¿No Yo se lo está veo bien. viendo? ¿Se ve bien? Sí, sí, yo veo bien. Ok, listo, no, yo no la estaba Ahí viendo, está. perdón, ¿Qué se ve? No, tranqui. perdón, Perfecto. ahí vamos. Entonces, estas son las referencias específicas. Ahora sí, pues no vi en las referencias si existe o si hay algún tipo de preguntas. Estas son nuestras redes sociales. Entonces, le doy paso a Vicky y a Gonzalo para, si hay algún tipo de pregunta, poderla responder, Sí, algún sí, en el chat, comentario. gracias, Farid, excelente como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias por tu clase magistral, muchísimas gracias. Está abierto el chat por si tienen preguntas. Una vez que terminemos, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que el doctor pueda responder y cuando terminemos el webinar, va a haber una muy breve encuesta de satisfacción de 4 preguntas, así que les agradecemos que las puedan contestar, así podemos mejorar día a día estos webinars. Bueno, qué bueno. Fue súper súper claro, doctor, como siempre. Muchas gracias a los doctores que nos acompañaron y pues espero que el tema haya sido de su total provecho y las recomendaciones, como le digo, Ah, acá hay una pregunta. Para el cálculo de los lentes EDOF PureC, ¿cuál sería la fórmula ideal? bueno, mira, el PureC es de Johnson y Johnson, es un EDOF, es, es un lente refractivo. ¿Listo? ¿Qué sucede con este lente? Nosotros vamos a tener que obtener los mejores resultados para que el paciente obtenga las mejores condiciones y el mejor resultado visual. Si yo, por ejemplo, tengo que conocer la condición del tipo de lente que voy a colocar, ya sabemos que, por ejemplo, un EDOF no es un lente que me vaya a optimizar completamente la visión cercana, sino que me permite libertad cercana, mejoría en visión intermedia y en visión lejana. Pero yo puedo hacer ciertos cambios que pueda optimizar para mejorar el resultado. Entonces, las fórmulas idealmente es utilizar fórmulas de quinta generación para tratar de evitar tener sorpresas refractivas. La cuestión es la siguiente, o sea, ¿qué paciente tengo? ¿Cuál es la condición previa de mi paciente? Si mi paciente tiene ojo virgen, si mi paciente tiene cirugía refractiva, pero para cerciorarnos y para tratar de evitar es utilizar multifórmula. Me ha ido muy bien con Kane y con Barrett. Los resultados son parecidos, ¿listo? En la fórmula y digamos que es tratar de explicarle bien al paciente el resultado que va a tener al final, porque a veces pues los resultados que se esperan o que el paciente espera no es el máximo que podemos obtener. Entonces, si tu paciente tiene una necesidad puntual, es recomendable hasta dónde va a lograr enfocar. Pero sin duda decirte que si tienes fórmulas de tercera o cuarta generación, úsalas, ¿listo? Y si quieres llegar a las de quinta, puedes utilizar el calculador. Hay unas aplicaciones como por ejemplo Panacea que te piden valores adicionales
como por ejemplo la relación anterior-posterior y todo eso, de la córnea para mejorar la condición específica, ¿listo? Para refinar el resultado. Y sabemos pues que desafortunadamente los resultados que nos dan a veces son 19,25, 19,28, ¿listo? Pero los lentes van de 0,50 en 0,50, entonces siempre va a quedar leve margen refractivo al final. Pero concluyendo, idealmente fórmulas de quinta, Kane, Barrett, Hill, e incluso esta fórmula Evo que pues ha venido tomando mucha fuerza. ¿Listo? La pregunta, un paciente posrefractiva LASIK, escribe la doctora. Doc, mire, en este caso es mejor las lentes, obviamente las de quinta generación y probar con Barrett Trucay. Pero hay algo muy importante, Doc. No debemos sobreescribir la fórmula, o sea, la potencia queratométrica, porque Barrett Trucay, él hace un cálculo ya de la potencia específica. Entonces, mejorando o refinando la potencia corneal. Entonces, a veces incluimos en el cálculo de Barrett-Trucay la, la queratometría total o el total keratometry o utilizamos el queratométrico total para incluir en el resultado y resulta que hacen doble el cálculo y eso genera un resultado inadecuado. ¿Listo? Entonces es colocar la queratometría anterior que va a retruque y haga la validación y le haga el cálculo final, porque si no, modifica dos veces el resultado. Aquí hay otra pregunta la doctora Solaine Paredes. Por ejemplo, tengo un paciente con ojo derecho dominante ya operado, hemétrope, y ojo izquierdo no dominante es miope, -4. Acostumbrado a ver bien de cerca, le puedo calcular un PURC a -1 para mejorar, para una miopía residual satisfactoria. ¿Qué opina? Bueno, aquí esta es una pregunta con unas condiciones muy especiales y muy específicas. Un paciente con un -4 tiene la tendencia a acercar la zona de lectura. ¿Listo? Porque el -4, su punto próximo, estamos hablando de más o menos 25 centímetros. Pero con el otro ojo de métrope, pues, aumenta un poco la profundidad de foco. Asumiendo, porque no sé si el otro ojo también tiene un EDOF o ya está operado con un lente monofocal, si es asférico, si es esférico, ¿listo? El paciente va a ver o va a mejorar un poco su visión cercana, alejando un poco el texto. En ese orden de ideas, dependiendo de esa calidad visual en visión cercana, yo le calcularía una monovisión al paciente. Tú le calculas una monovisión al paciente obteniendo un resultado parecido, ya él viene adaptado neurosensorialmente a este resultado, es mejor operarlo con monovisión, porque ya su estereopsis, su agudeza visual estereoscópica está adaptada. Pues si yo le pongo un EDOF, le voy a tumbar visión de cerca y el paciente no va a estar contento con ese resultado. Entonces, ¿cuál sería el objetivo acá? Evaluar, por ejemplo, con un lente de contacto, con un -1, con un -1,50, dejándole un resultado refractivo un poco más cercano a una monovisión más regular que quede con una miopía de -2,50 en ese ojo, ¿listo? Y ver cómo se comporta, dejarlo un día realizando esto. Y nos vamos a ir a un lente eh, intraocular monofocal que le permita la monovisión. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de inducirle aberraciones. Ahora, si no tengo, por ejemplo, el ángulo capa del paciente, no le podría recomendar si le va a ir muy bien o no con ese tipo de lente. A pesar de que sea un refractivo, pues el paciente va a tener, puede llegar a tener cierta incomodidad con el enfoque doc. Entonces, si me pregunta, viendo lo que me ha comentado acá y ya él está acostumbrado a esa monovisión para ver de cerca, usted le reduce un poco, lo puede dejar en -2,50 o -3, siendo pues atrevido sin conocer completamente el caso. El paciente le puede mejorar visión lejana, intermedia y mantener su visión cercana con un buen resultado. No sé si con mucho gusto, doctora. Bueno, nos quedan los últimos 5 minutos, así que si
Ahí veo que hay hasta algunas otras preguntas, doctor Farid, para ver si la podemos responder y en 5 minutos podemos cerrar. Todo. Si ya no hay más preguntas, Con ¿no? mucho Estamos, gusto, doctor. bueno, estamos, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mañana van a recibir un email, así que ahí van a tener un email también de contacto por consultas, sugerencias que tengan para hacerlo. Así que una vez más, muchísimas gracias. Gracias, doctor Farid, por su clase. Gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar, que van a haber muchísimos más. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctores. Mucho gusto, Gonzalo. Estamos siempre, siempre prestos.